Buenas noches, mi nombre es Evelyn Álvarez y les voy a hablar sobre la definición legal del contrato de mandato, según el artículo 1684 del Código Civil. Según nos dice que el mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante el salario a ejecutar o no más negocios por cuenta de otra, que le hace encargado de ello. De acuerdo con esta definición, es esencial en el contrato que sea un contrato que existe encargo de las partes a la otra, que el encargo tenga por objeto la ejecución o uno de más actos jurídicos, que los contratos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante y que la otra parte se obligue a ejecutar el encargo. También tenemos la parte del contrato que son el mandante y el mandatario. El mandante es el que se encarga de ejecutar uno o más negocios. Y el mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante el salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra. También tenemos la ubicación del contrato dentro de su clasificación y también tenemos que, en principio, es un contrato unilateral que solo obliga al mandatario, aunque hechos posteriores pueden originar también obligaciones al mandante. Razón por la cual se lo clasifica como sinalagmático imperfecto. Sin embargo, cuando el mandato se le ha prometido una remuneración al mandatario, para la doctrina dominante se trata de un contrato bilateral. También tenemos que es en principio un contrato consensual. También es por su naturaleza gratuito, pero nada obsta de que se convenga lo contrario, según lo que cita el artículo 1686 del Código Civil. El mandato es gratuito si no hay convención contraria. También dice que el mandato es en principio intuito personal respecto de ambas partes, lo cual tiene especial relevancia en el error en la persona y en la extinción del contrato. Puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. También tenemos que engendra obligaciones principales. También tenemos las clases de mandato en derecho civil. Primero, por la forma de manifestación de la voluntad del mandante. Segundo, por la extensión de los intereses. Tercero, por la forma de señalar a los poderes del mandatario. Cuarto, por el medio técnico que para su ejecución se confiere al mandatario. Quinto, el mandato puede ser gratuito o remunerado. También tenemos elementos de existencia y validez de los contratos en el mandato, que son el consentimiento, capacidad y objeto. También tenemos que en el consentimiento podemos decir que se rige por el derecho común, pero es conveniente hacer algunas observaciones. El mandato puede ser expreso o tácito, según lo que cita el artículo 1685 del Código Civil. Si se atiende a la forma en que señalan las facultades conferidas al mandatario para la ejecución de su encargo. El mandato puede ser concebido en términos generales o expresos. En este sentido, mandato expreso es el que señala específicamente las facultades que se confieren al mandatario. Y mandato concebido en términos generales, el que nos señala así el artículo 1688 del Código Civil. Aunque el mandato es en principio consensual, debe hacerse alguna advertencia. Tenemos el mandato judicial y el mandato para contraer matrimonio es solemne. Efectos del mandato entre las partes. Dentro de ella hay unas relaciones internas, bien, que son las obligaciones del mandato frente al mandante. Dentro de estas obligaciones tenemos primero obligación de ejecutar al mandato, y dentro de la obligación de ejecutar al mandato tenemos que, cuando se trata del mandatario único que no ha renunciado ni sustituido el mandato, tenemos también que si el mandatario ha sustituido el mandato. También tenemos que cuando el mandatario renuncia del mandato y cuando el mandato ha sido conferido a dos o más personas. Número 2, tenemos que la obligación de mantener informado al mandante. Esta obligación está comprendida dentro de lo anterior, ya que es parte de la ejecución diligente del encargo.
En realidad el mandante tiene interés especial en estar informado, como por ejemplo, según lo que dice la teoría, para no cobrar nuevamente un crédito pagado al mandatario, para no vender nuevamente la cosa vendida por el mandatario. Tercero, tenemos que la obligación de no hacer contraparte. Esto constituye una obligación de no hacer, que también está comprendida dentro de la primera obligación y resulta de lo establecido en el artículo 1171 del Código Civil. Número 4, tenemos que la obligación de rendir cuentas. Está en la primera parte del artículo 1694 del Código Civil, que no regula la forma de rendición de cuentas, a diferencia de la rendición de cuentas judicial establecida en el Código de Procedimiento Civil. En esta obligación de rendir cuentas en el mandato de derecho civil, el mandatario puede ser dispensado de la obligación de rendir cuentas, incluso anticipadamente, y que dicha dispensa puede ser expresa o tácita, como por ejemplo el mandato doméstico de la mujer casada. Como número 5 tenemos la obligación de abonar al mandante lo recibido en virtud del mandato. Esto está en el artículo 1694 del Código Civil. También tenemos que no se deja al mandatario la facultad de apreciar los derechos que tenía el mandante de recibir el pago. Sin embargo, debe hacerse la excepción de que el mandatario pueda restituir al tercero lo que haya recibido en exceso por error material o por error de cálculo. Esta obligación se complementa con lo establecido en el artículo 1696 del Código Civil. Finalmente, en el número 6 nos dice que la obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato. Dentro de ello también tenemos la extinción del mandato. El mandato se extingue por causas comunes con los contratos y además de sus causas especiales de extinción que están señaladas en el Código Civil, las cuales son las siguientes. Puede ser por revocación del mandato, renuncia al mandato, por muerte, por interdicción, quiebra o cesión de bienes del mandante o del mandatario, por la inhabilitación del mandante o del mandatario, y si el mandato tiene por objeto actos que no podrán ejecutar por sí sin asistencia del curador. También podemos, dentro de ello, hablamos en la transición, que tenemos lo siguiente. Tenemos varios artículos importantes dentro de la transición, tales como en el artículo 1713 dice que la transición es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente de precaver un litigio eventual. Para terminar, tenemos en el artículo 1717 que nos dice que las transacciones no ponen fin sino a la diferencia que se han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que esta intención aparezca como una consecuencia necesaria de lo que se haya expresado. Muchas gracias por su atención.